Muy bien, vamos a dar inicio a la sesión. Nos ponemos de pie, por favor. Muchas gracias. En nombre de Dios y de la patria, vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria de la Comisión de Salud de hoy, lunes 13 de octubre. Partimos. Recording in progress. Bueno, no quedó grabado esa parte, pero lo importante es que vamos a dar lectura a la cuenta, señora secretaria. Presidente, han llegado a la cuenta los siguientes documentos. El reemplazo para la sesión de hoy del senador Gaona por el honorable senador señor Gustavo Sangüesa. Urgencia simple para el boletín que define los establecimientos de salud como asistenciales docentes y señala las características de la relación entre red de salud y las instituciones de educación superior. Se han presentado indicaciones en Secretaría para el proyecto de ley que moderniza el Sistema Nacional de Servicios de Salud, fortalece el Fondo Nacional de Salud, crea el Servicio Nacional de Salud y otros para el boletín 17375-11. Han llegado del Ejecutivo, de la honorable senadora señora Órdenes, señora Pascual y señora Bodanovich, y de los honorables senadores señores Castro e Iván Flores. Estas indicaciones se adicionan a las ya presentadas en el plazo que fijó Secretaría por los senadores Chaguán y Gaona. Oficio de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, con el que da respuesta a un oficio enviado por esta comisión, en la que se solicitó información sobre la posibilidad de considerar la organización Movimiento Endovaliente Chile y otras relacionadas en las reuniones de trabajo sobre endometriosis y su posible incorporación al auge. Otro oficio de la misma autoridad, con la que dé respuesta a un oficio también de esta comisión, en la que se solicita información sobre recursos para el traslado de pacientes desde la comuna de Alto del Carmen hacia el centro de diálisis de Vallenar. Comunicación del jefe de la Unidad de Vinculación Ciudadana, señor Rodrigo Suazo, con la que remite un informe de la participación ciudadana respecto del proyecto de ley que establece la integridad de salud mental. Una invitación de la Fundación Foro Nacional del Cáncer para participar en el Seminario Internacional de Seguimiento de Leyes, herramientas para fortalecer la participación ciudadana, que se realizará el lunes 20 de octubre de 9 a 11:40 horas en el Hotel Cumbres de Santiago. Se han recibido la excusa de la señora Andrea Albagli para no asistir a la presente sesión por tener compromisos adquiridos con anterioridad, pero en esta ocasión advierte que concurrirá en su representación el subsecretario de Redes Asistenciales, señor Bernardo Martorell. Y también una excusa de la jefa de gabinete, de la directora de presupuesto, que no puede concurrir a la presente sesión también por compromisos propios de la tramitación de la referida ley, pero también remite un oficio en la cual da cuenta de la información completa sobre deudas públicas. Eso es todo, presidente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, senador Chaguán. Gracias, presidente. Primero, respecto a las indicaciones del proyecto de fortalecimiento de FONASA, nosotros ingresamos indicaciones, quizás le dimos mal, pero le ingresamos a través de la Secretaría del Senado. Entonces es posible que se entiendan incorporados porque fueron presentadas en tiempo y forma en la Secretaría de la Comisión y esas fueron firmadas por el senador Gaona y no constaba tampoco las firmas mías. Entonces sí es posible que sean consideradas. Que las presentamos ambos y que las presentamos en tiempo y forma en la Secretaría de la Comisión, presidente, si es posible. Muy bien. Sí, pero despachemos de inmediato, porque también el asesor jurídico del senador Gaona me hizo lo mismo, entendieron que era en una dependencia y al final debía ser en otra. Yo en lo personal no tengo inconveniente, veamos cómo lo resolvemos para que sea por incorporada, si no tomamos el acuerdo en la comisión, digamos, Ahora, el problema es que ese es un plazo que dio la sala, ¿no? Veamos cómo zanjamos el punto, señora secretaria.
como esto fue una situación específica, ya que se mandó ese correo con las indicaciones en la fecha todavía vigente para presentar las indicaciones, pero a Secretaría, ¿ya? No a la Comisión. Entonces, si por un acuerdo unánime los consideramos incorporados, no habría problema. Muy bien. Entendiendo de que lo que señala la Secretaría es reglamentariamente así, debería haber sido ingresado acá, entonces, dado que la intención estuvo, estaba dentro de plazo, solo que hubo un equívoco más bien de índole administrativo, no hay ningún tipo de fe que no sea de la buena, entonces solicito la unanimidad de esta comisión para darlas por incorporadas. ¿Estaríamos de acuerdo? ¿Estaríamos de acuerdo? Muy bien. Asunto resuelto y quedan incorporadas las indicaciones. ¿Es que el senador Chaguán no sigue hablando? No, sí. Ay, sí. Bien, Secretaría, además adiciona que el senador Chaguán debe adherir a estas indicaciones. Muy bien, adhiere. Listo. Presidente. Segundo tema, senador Chaguán. Y no, presidente, simplemente contarle a la comisión que en el día de hoy estuve en el Hospital del Trabajador. Vi algunas materias que son realmente interesantes. ¿Pero esos porque- puntos varios o sobre la cuenta? ¿Estamos sobre la No, cuenta? no, puntos varios. Si quiere al final, Muy bien. si quiere al final. A ver, ofrezco la palabra sobre la cuenta. Puntos varios, tiene la palabra el senador Chaguán. No, presidente, hoy día estuve en el Hospital del Trabajador y vi la operatoria con un sistema único de mando y control para los efectos de evitar cuellos de botella en el hospital, con el uso intensivo de inteligencia artificial. Y creo que es una experiencia que las autoridades de la Subsecretaría de Redes debiera mirar. No solamente en los centros de simulación que van a implementar con modelos noruegos, al igual que lo hizo la Universidad de San Sebastián, sino que además aplicando inteligencia artificial en justamente en la asignación de camas, en la resolución, y me pareció extraordinario. Entonces quiero plantear simplemente que es una experiencia que debiéramos mirar y, por supuesto, con una capacidad para resolver temas, por ejemplo, en listas de espera, en materia de personas quemadas, de alto impacto, y por tanto yo diría que hay que ir mirando además el estándar de primer nivel. Así que quería simplemente señalar que lo que más me pareció interesante era el sistema único de mando-control, donde hay una persona que está, y un sistema de inteligencia artificial que está mirando todo el sistema en línea y evitando que se vayan generando cuellos de botella, para asignación de recursos. También la atención, lo que ellos llaman atención humanizante del paciente. Por ejemplo, en cada habitación, la colocación de fotografías en la UTI y en la UCI, de fotografías de sus parientes, con posibilidades justamente de ir generando una instancia que permita una atención humanizante. Me pareció realmente extraordinario, así que quisiera dejarlo en acto y ojalá que pudiera ir el subsecretario de Redes a mirar ese hospital. Muchas gracias. Muy bien, gracias, senador Chaguán. Ofrezco puntos varios. Yo tengo algunos. En primer lugar, concuerdo con usted. Hemos ya discutido algunos asuntos relativos a las mutualidades en Chile, cuestiones que para algunos es de una comprensión compleja, para algunos de nosotros entendemos que las mutualidades son una enorme solución, ya no solamente para enfermedades o accidentes del trabajo, sino que para mucho más. Y en este caso, el Hospital de Trabajador de la Asociación Chilena de Seguridad es no solamente pionero, sino que además se constituye como el hospital más grande de Chile. Debo decirlo. Lo segundo es que quisiera confirmar la sesión de Valdivia. Me hacían preguntas hoy en la mañana. Ya tenemos desde hace varias semanas establecido que la comisión sesionará en la región de Los Ríos
En diferido, por comodidad de los asistentes, lo haremos la tarde del jueves y el viernes en la mañana por un tema de vuelos, para no obligarlos a quedarse 2 noches pernoctando allí, sino que sencillamente se vuela en la mañana, hay alternativas y se regresa el viernes mediodía. El jueves en la tarde tocamos temas regionales y allí, entiendo, está confirmada la ministra de Salud, pero también me ha confirmado el subsecretario que presentan, a quien aprovecho de saludar. Y el día viernes, bueno, y en ese caso, bueno, ¿para qué voy a relatar la tabla, no? El día viernes es sesión legislativa y la sesión legislativa esperamos despachar el proyecto de salud mental y avanzar, si no despachar, yo creo que vamos a avanzar en el proyecto Campos Clínicos, para lo cual también están invitados rectores de varias universidades públicas y de varias universidades privadas, porque esa es parte de la discusión. Así que confirmamos eso y estamos solamente confirmando el quórum necesario. Tenemos dificultad con la ley de presupuesto, el senador Gaona está en gira presidencial, hay otras dificultades ahí que estamos tratando de resolver y espero que eso esté ya despejado mañana. Pregunto, contéstemelo después que termine mis puntos varios de la sesión del martes. Entiendo que hay topón con Comisión de Presupuesto y no tenemos sala. ¿Sí, señor secretario, me lo confirma, por favor? Efectivamente, senador. Nosotros también como Secretaría vamos a tomar la subcomisión de energía mañana. Ya, o sea, no tenemos sesión mañana en la mañana. La sesión del miércoles en la tarde se reemplaza por la sesión de Valdivia, que además, si logramos hacerla, vamos a, ojalá, despachar 2 proyectos, digamos, ¿no? O sea, sí, va a ser súper productiva. Por lo tanto, dense por avisado de que no sesionamos mañana producto de la ley de presupuesto. Lo tercero es que a raíz del proyecto salud mental que espero despejemos, y si no tenemos la posibilidad de sesionar, aprovecho de comentar que lo recibí yo, no sé si llegó a la comisión, si no lo integro ahora, pero lo comento igual. Una nota suscrita por la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y también del representante de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud regional. Y lo que plantean es que ellos han publicado un documento que se titula Salud Mental, Derechos Humanos y Legislación, y que esto ha sido adoptado recientemente por las Naciones Unidas como un trabajo y, por lo tanto, un acuerdo que es de Naciones Unidas y quieren exponerlo en esta comisión. ¿Cuál es el inconveniente de los plazos? Es que, por compromiso con el MinSal, nosotros, y dada la urgencia que tiene el proyecto, nosotros vamos a votar el proyecto de salud mental el viernes y, por lo tanto, en esa presentación quedamos desfasados con el interés de Naciones Unidas y que sería bueno escuchar. Eso se resuelve porque estamos votando en general cuando entremos al debate en particular, ¿sí? Y que podríamos entonces incorporar cualquier tipo de indicación que pueda surgir de este debate, de la publicación que ha acordado Naciones Unidas promover respecto a salud mental. Así que, bueno, ahí veremos, le vamos a dar el espacio en el tiempo más corto posible. Lo cuarto es que don Ernesto Rojas, presidente de FENFUSAP, aquí presente, me ha hecho llegar una copia de lo que la ministra Aguilera ha enviado a la Dirección de Presupuesto y también a las Express, y tiene que ver con una rebaja, para mi gusto, a ver, podemos ponerle todo tipo calificativo, pero me lo guardo en realidad y voy a quedarme con uno solo, una preocupante rebaja de presupuesto en la autoridad sanitaria. Esto significa acortar y achicar el alcance y la responsabilidad que hoy día tiene en materia de fiscalización, en materia de evaluación de proyectos que tienen que ver con vivienda, que tienen que ver con comercio, que tienen que ver con una serie de iniciativas, porque estamos hablando de residuos sólidos, aguas servidas, disponibilidad de agua, calidad del aire, alimentos en general, suma y sigue.
Y eso es extremadamente preocupante. Entonces, lo dejo a disposición de la señora senadora. Acaba de ingresar y, por lo tanto, se lo haremos llegar de aquí a la siguiente sesión, lo mismo que el oficio que manda las Naciones Unidas respecto de derechos humanos y de salud. Y sobre el punto, senador Chaguán. Gracias. Yo quiero hacer ver la situación que está afectando hoy día a la autoridad sanitaria, porque hay un compromiso que además fue firmado en su momento y en su tiempo, y que debió haberse materializado a partir del mes de junio, y que hizo relación con la modificación del DFL5, que establecía un mejoramiento de las condiciones del personal de la autoridad sanitaria y el encasillamiento. En su momento se había hecho inicialmente un informe financiero de cerca de 12.000 millones. Cuando se hicieron las correcciones llegaron a 3.200 y algo, 3.000, un poquito más. Y ahora, quitando a las personas de exclusiva confianza del Ministerio, se llegaba a 2.200. En circunstancias de que esto es un compromiso que está firmado por el Ministerio, yo quisiera ponerlo sobre la mesa porque además nos acompaña justamente el senador Sangüesa, que además está presidiendo la comisión mixta de presupuesto, la tercera mixta. Entonces, yo quisiera ponerlo sobre la mesa, presidente. Muy bien, lo ponemos sobre la mesa con la preocupación que nos trae. Dicho sea de paso, el aumento que ha anunciado el gobierno, cuando uno revisa las cifras, la verdad es que no lo es, porque estamos comparando la situación del presupuesto inicial y no sobre lo que resultó ser para poder corregir en parte el déficit de salud en las 16 regiones de Chile. Entonces nos quedamos con un aumento cero si es que lo comparamos con el presupuesto inicial. No hay aumento en salud. Y eso es un tema que lo vamos a debatir. Senador Chaguán, sí, no simplemente felicitar al presidente a Ernesto Rojas, que ha sido persistente, coherente en esta lucha por mejorar las condiciones de la autoridad sanitaria y qué bueno ver dirigentes gremiales con esa persistencia y coherencia permanente. Muy bien. Señora secretaria. En este momento ha llegado a la mesa una excusa del ministro de Hacienda, don Nicolás Grau, por no asistir a la presente sesión, por tener compromisos debido a la ley de presupuesto. ¿Alguna otra excusa? Hoy día he estado en 2 comisiones y media y estamos llenos de excusas. Muy bien. Vamos a iniciar en la tabla con una solicitud que hizo el senador Gaona, que por los motivos que expliqué no ha podido estar presente. Yo no pude participar de la gira presidencial por razones exclusivamente de trabajo y el senador Gaona ha ocupado esa posición y de tal manera no puede estar en la sesión de hoy día, está acompañando al presidente de la República. Él solicitó recibir a la familia de Fernanda Pinto, fallecido por negligencia médica en el hospital de Illapel, a don Juan Pizarro particularmente, acompañado por el abogado don Cristian Alarcón. Quiero señalar en segunda instancia que vamos a recibir a la ministra de Salud, está con nosotros el subsecretario de Salud, para que se refiera a la denuncia que se hiciera, y esto es una denuncia que ha sido conocida públicamente por algunas organizaciones, sobre las deudas que mantiene el Estado con proveedores de la industria de la salud. Hay una publicación de algunos de ellos y las cifras son cuantiosas y lo hemos invitado entonces al director ejecutivo de la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud, don Leonardo del Solar, y está también la presidenta de la Asociación Gremial de Dispositivos Médicos, don Ricardo Cortés, acompañada por la gerente general, con quien tomé contacto por vía personal, me escribieron y yo lo pedí derivar a Secretaría para que sean considerados dentro de la que es la invitación al señor Solar. Está también la señora Gabriela Garnhan. ¿Está bien pronunciado? Muy bien. Vamos a partir con el primer punto de la tabla. Parece que hay una corrección de los asistentes. Es importante que eso quede en acta y, por lo tanto, si no solamente no está el abogado don Cristian Alarcón o don Juan Pizarro, por favor, corríjanmelo. ¿Están ambos? ¿Quiénes están? ¿Usted, don Juan? Por su intermedio, señor presidente, buenas tardes. Sí, acá Juan. Muy bien. ¿Quién más lo acompaña? Me acompaña aquí mi vocera, en este caso, del movimiento que se formó a partir de toda esta tragedia que subimos como familia.
Muy bien. ¿Y el nombre? Porque para que quede registrado en acta. Juan Pizarro mi nombre y María José Pérez Plaza. María José. Y la abogada que está conectada en este caso en María José Pérez Plaza. Pérez. Ya, y un abogado conectado. Muy La bien. abogada Conia. Muy bien. Tienen 10 minutos para hacer la presentación y después se hacen las preguntas y respuestas. Ruego que se acoten a los tiempos para no desfasar la sesión. Tiene la palabra don Juan. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludar a todos los presentes. En este caso, vengo a exponer mi caso yo personalmente, que siento que soy dentro de toda la familia afectado con este caso, dentro de los principales que estamos con todo este que nos ocurrió. Todo comienza desde en el hospital Humberto Elorza Cortés de Illapel, donde ocurre el fallecimiento de mi pareja entonces, el día 24 de junio del presente año, a 7 días después de dar a luz a nuestro segundo hijo, que mi segundo hijo tiene en este caso 11 años. Todo comienza cuando nos enteramos del embarazo el 2024. Desde ahí todo bien en los controles en el Cefam de Canela, en este caso, hasta la semana 31, que diagnostican una diabetes gestacional y nos derivan a los controles al hospital de Illapel, porque Canela solamente es un Cefam. Todo el tratamiento se sigue al pie de la letra, con todos los controles, y también le instruyen a mi pareja en ese entonces de tomarse la glucemia con el glucómetro. Todo eso desde un momento partió mal porque el glucómetro presentaba unos resultados demasiado alterados. Después vamos a Illapel, la ginecóloga que la trata en su momento le dice que esto está muy alterado, que la va a dejar hospitalizada, la ingresa al hospital, queda 2 días hospitalizada para tenerla en observación. Desde ahí concluyen que el glucómetro que nos pasan está en mal estado porque no consiguen los resultados. De dan el alta, nos vamos a la casa, sigue todo esperando nomás las semanas para coordinar el tema del parto o dar a luz, como se quiera decir. El día 16 de junio ya se siente con todo lo que es ya contracciones y todo el tema. Llegamos al Cefam de Canela cerca de medianoche, pasando para el día 17 de junio. Desde ahí nos derivan al hospital de Illapel, que es donde todo es derivado, desde el Cefam de Canela. Se demora un tanto porque no hay ambulancia. Tuvimos que esperar cerca de 1 hora, un poco más, para ser trasladada. Llegamos a Illapel, todo bien. La pasan rápidamente a sala de parto. Yo en todo momento con ella. Llegamos a sala de parto. Empieza el parto en sí. Yo encuentro que con los minutos que van pasando, encuentro que demora un poco. Le digo a las matronas que están en ese momento que qué pasa que demora tanto. No, dice, si estamos haciendo nuestro trabajo, no déjenos hacer nuestro trabajo. Encuentro que demora mucho. Ya llevamos a esto cerca de 1 hora de parto. Mi pareja Fernanda le dice que ella ya no puede más, que no le quedan fuerzas para seguir. Se lo dice, yo también le digo, y me dicen que no, que tranquilo, que ya falta poco, que estamos a punto. En eso se ponen un tanto nerviosos aquí las matronas que están en ese momento. Llaman a un tercer ginecólogo, me parece, y él logra sacar a mi bebé. Mi bebé nace ahogado, digamos, en palabras simples. Tienen que reanimarlo. Demora cerca de 2 minutos en reanimarlo. Lo reaniman todo. Desde ahí ya le hacen exámenes a mi bebé y lo pasan a pediatría, y a mi mujer a sala de recuperación. Desde ahí todo bien. Después me dicen que el bebé va a quedar en observación. Todo esto pasa.
y el bebé va recuperando de a poco con los días, y a todo esto a Fernanda le dan el alta el día jueves 19. Jueves 19 le dan el alta. Mi bebé no, sigue hospitalizado. Desde ahí nos turnamos para todo el tema de que hay que estar con el bebé ahí en la noche. Se queda ella, a veces yo, nos turnamos, vamos a Casa Canela, que está distante a 1 hora de Yapel. Todo eso pasa hasta el día domingo, que ella se queda el día domingo 23 en la noche y se siente mal. Acude a urgencia y en este caso ahí le hacen unos exámenes, tengo entendido, y después le dan el alta a las 6 de la mañana para el día 23. Le dan el alta en la mañana, al día lunes le dan el alta a mi hijo. Ella también quiere irse con nuestro hijo a la casa. La voy a buscar y me cuenta todo, aparte que me había comentado de que había estado en la noche en urgencia y que le habían hecho exámenes, pero la habían mandado para la casa, que todo estaba con unos medicamentos que le dieron y para la casa. Yo le digo, pero ¿te sientes bien? Pasemos nuevamente a urgencia. No, me dice, porque no me trataron muy bien, así que no quiero volver, pero si quiero llegar a la casa para descansar, solo necesito una cama para descansar en este momento, dijo, y ahí me voy a sentir mejor. La llevo a casa, después que llegamos ese día a las 4 de la tarde, más tarde se empieza a sentir mal ya. Cuando ya se siente mal, la llevo a Cefán Canela, donde la atienden y me dicen que es un principio de apendicitis o un desgarro. Desde primera instancia lo que me dice el médico de turno. Igual me deja preocupado en su momento, pero en ningún momento me dicen que está en riesgo vital. Desde ahí la derivan con derivación a Los Vilos, el médico de turno, siendo que por la gravedad del asunto, después que vemos el informe detallado de la auditoría, que debería haber sido derivada al hospital de Ovalle, no fue así, y tampoco había ambulancia para trasladarla a ella en su momento para la gravedad que estaba, que es ambulancia SAMU. Esperamos cerca de más de 2 horas esperando ambulancia SAMU que llegara desde Los Vilos a Canela para que me trasladara a Fernanda en ese momento hacia... Ellos cambian de opinión cuando llega SAMU y SAMU deriva a Hospital de Illapel, no a Los Vilos. Llegamos a Illapel cerca de 5:30 de la mañana, la pasan rápidamente a urgencia, todo rápido, y le hacen nuevamente exámenes, ecografía, hasta que me dicen que tienen que hacer un escáner porque no pueden encontrar qué es lo que tiene en ese momento. Hacen el escáner y después del escáner me dan resultados cerca de las 6:15 de la mañana que es un coágulo de sangre que tiene y que tienen que intervenirla y que tiene que pasar a cirugía. Todo bien, pero no me dicen la gravedad de que ella estaba. En ningún momento me dijeron que era de riesgo vital. Que tiene que pasar la cirugía, pero no hay cirujano, que hay que esperar hasta las 8 de la mañana para que llegue un cirujano. Así que no me quedó otra que esperar. Esperamos 8:10, 8:15 la pasan a operatorio. Me dicen que la van a operar, que van a intervenir y que está todo bien, pero en ningún momento la gravedad del asunto. Después de unos 30 minutos, 20 minutos, estamos en la sala de operatorio, sale la ginecóloga y me dice que tienen que por la gravedad que ya están viendo en Fernanda, tienen que extirpar el útero porque está todo contagiado. Y yo le digo, si es por su salud hay que hacerlo. Me dice que sí, que hay que hacerlo, y yo autorizo al menos que en ese momento que estoy ahí, y
y después me dicen eso y unos 40 minutos después me dicen que están haciendo lo posible por salvarle la vida a Fernanda. Siendo que hasta ahí en ningún momento me han dicho la gravedad de la intervención. Después ya pasa esto y 20 minutos después más tarde, cerca de 10:20 de la mañana, me dicen que Fernanda falleció. Entonces, a eso es mi caso en sí de la tragedia que vivimos como familia y me deja a nosotros como familia destruidos. Por eso que venimos a exponer el caso acá delante de usted. Le dejo la palabra. Por su intermedio, señor presidente, voy a continuar con la exposición. Primero, señalar que Fernanda era una dirigente social, una madre de 2 hijos, 32 años, muy querida en la comuna de Canela, hija única, la regalona de los abuelos, señores de edad, que falleció por una septicemia que se pudo haber detectado si es que los médicos la hubieran escuchado. Ella en todo momento en el parto dijo que no podía más, que le dolía. En un momento le detectaron una infección y esa infección le dieron un medicamento. Después no sabemos qué sucedió. Y en el día lunes 23, cuando ella va a urgencias en el hospital de Illapel, y tal como señala la auditoría clínica que le entregamos a los señores senadores, le hicieron exámenes que no revisaron, que ellos mismos admiten que no revisaron. Además, la violencia con la que le respondieron ese día, el diagnóstico que le dieron fue: tiene gases en el ovario, tíreselos y vaya a la casa, y el médico le da el alta porque se siente mejor. Se siente mejor porque le inyectaron analgésicos. Por eso se siente mejor. Y eso está escrito, eso es lo que ellos también reconocen, y yo estoy acá también porque este caso destapó algo que era un secreto a voces en la comuna de Canela, en el hospital de Illapel, que revivió o nos dio a conocer casos que lamentablemente no habían tenido la cobertura mediática, que nosotros recogimos testimonios, y en todos los testimonios se habla de malos tratos, se habla de más de una negligencia. De hecho, hay un caso también que es emblemático, en el que falleció un bebé en el mismo hospital, los mismos médicos. Hay un caso del 2020 que es exactamente igual al caso de Fernanda. Y lo que nosotros también esperamos es que la negligencia y la violencia... Le solicito que redondee la idea porque ya estamos en tiempo. Sí. Ya, muchas gracias. Perdón, no, lo que quería señalar es que se dé, ojalá pedirles de forma, poder darle urgencia a la ley que nosotros sabemos que está en esta comisión, en la Cámara de Senado, que sería la ley Adriana, y ojalá también tomarnos en cuenta para que este caso no quede en el olvido, no quede en nada más. Muchas gracias, senador, presidente. Muy bien, muchas gracias. Ofrezco la palabra a los señores senadores. Senador Zaguán. Sí, presidente, lamentablemente estos casos son más comunes de lo que pareciera. Nosotros presentamos un proyecto de ley que hizo relación justamente con que las atenciones de parto pueda estar el médico de turno. Un caso idéntico en el Hospital Frique, en Viña del Mar, terminó también en un sumario, y porque los estudiantes de los internos no quisieron despertar a la médico a cargo, y terminó en una situación idéntica a la que se plantea. Entonces, hay a lo menos ese proyecto, y está el proyecto de la atención pediátrica integral, también, que es un proyecto que también está en esta comisión. Nosotros hemos pedido que esos 2 proyectos en algún minuto puedan ser discutidos y puestos en tabla. En el caso de la situación del Gustavo Frique, el sumario detecta efectivamente todas y cada una de las dificultades, terminó con sanciones, y por tanto yo diría que acá este es un tema dramático, y yo
a don Juan, por su intermedio presidente, darle todas las condolencias, pero estos hechos no pueden repetirse. Así que, don Juan, toda la fuerza, el ánimo y todo el apoyo. Senador Sangüesa. Gracias, presidente. Sin duda, sumarme a las palabras del senador Chaguán, empatizar con la familia de don Juan, además con dos niños que quedan ahí sin su madre. Esta es una circunstancia que siempre nos duele cuando se toca y se escuchan los testimonios. Pero es algo que pasa más seguido de lo que uno espera. Y algo que también, y aprovechando que está el subsecretario presente, que se tiene que tener a la vista, no solamente en el tema de los protocolos, sino que en el tema de cómo finalmente se logra esa empatía necesaria, sobre todo cuando el paciente manifiesta ciertas características. Normalmente cuando uno lee los testimonios de casos de negligencia médica, hubo más de una alerta. Entonces, es eso lo que tenemos que buscar, cómo el sistema se puede hacer cargo de este tipo de situaciones. Porque, en el fondo, uno, cuando entra al sistema hospitalario, como que se entrega a el criterio, el buen criterio que tienen que tener los profesionales que lo están atendiendo. Entonces, yo sé que estas son las excepcionalidades también en el sistema. Hay un reconocimiento hacia los funcionarios de salud. Pero también hay ciertas características que van mostrando ciertas alertas. Como decía don Juan, no es el primer caso, ya había ocurrido antes. Entonces hay que ver y hacer seguimiento de qué pasó con esas situaciones que se denunciaron, cuáles fueron las iniciativas que se tuvo para poder remediar, para poder corregir, porque el ser humano va aprendiendo de los errores. Y aquí hay errores que son de profesionales que uno esperaría que no los tuvieran. Pero también hay alertas que hacen los propios pacientes, que son los usuarios del sistema, y que debiesen encender ciertas alertas. Y eso hay que analizar con profundidad para ver qué es lo que sucede y esperar que en el futuro, a través de esta mala experiencia, de esta tragedia familiar, podamos evitar que vuelva a pasar en el futuro. Muy bien. Subsecretario, le ofrezco la palabra. Solo para redondear la idea, el tiempo de exposiciones ya terminó, tenemos otros asuntos. ¿Puede redondear la idea? Sí. Don Juan. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Aprovechando que estamos acá, está el director, don Ernesto Jorquera, director regional de salud de la región de Coquimbo, que él quisiera hacer una pregunta: ¿cómo van los temas de informes que me quedó de que iban a hacer los sumarios respectivos? Secretario. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a todos los presentes y entregarle, en primer lugar, a don Juan, yo no lo había podido conocer a usted, las condolencias. Yo creo que no hay palabras para siquiera tratar de imaginar lo que significa para usted esta situación también como papá y como esposo de una mujer. Y también, para que no quede duda, para el sector salud y para todos los funcionarios que trabajamos en él, estas situaciones son trágicas igualmente y generan un shock que por supuesto que nos duele y también nos moviliza para ir aprendiendo, como decía el senador, y mejorando. La atención del parto es una atención de nuestro sistema de salud que tiene décadas, en la que hemos ido tratando de mejorar y prevenir muertes maternas, fetales de los pequeños. Es una atención que involucra la atención primaria, creo que el caso lo muestra muy bien, la atención primaria y la atención hospitalaria. Y hemos invertido hartos esfuerzos, recursos y capacitación técnica y todo lo demás para irlo perfeccionando. Y yo creo que este caso justamente nos interpela y nos moviliza para ir mejorando y cambiando aspectos
con los equipos técnicos, con los equipos clínicos, con los equipos directivos en todos los aspectos de nuestro quehacer. Nosotros yo no había estado con usted, don Juan, cuando supimos esto en el Ministerio. Desde el primer momento empezamos a trabajar para reformar y actualizar los protocolos, para preocuparnos de que se renovara el equipamiento del Hospital de Illapel, para identificar esto como un caso prioritario. Nosotros tenemos un sistema de seguimiento de casos prioritarios y hacemos un seguimiento desde la subsecretaría con la dirección de servicio, que usted le consulta al director de servicio algo sobre los protocolos. Nos preocupamos también que ustedes pudieran tener la auditoría, porque también eso es algo que en otras ocasiones en el pasado no sucedía. Entonces, para nosotros era muy importante que ustedes pudieran tener transparencia absoluta sobre lo que esto significaba. Bueno, y otras medidas más. Obviamente nada de esto devuelve a Fernanda y para nosotros es doloroso, pero seguimos comprometidos para trabajar, para seguir mejorando nuestros procesos, nuestros flujos y ir subsanando distintos aspectos de los cuidados que ayude a evitar lo más posible que estas situaciones vuelven a suceder y, por supuesto, asumir las responsabilidades que corresponden según se determinen, porque usted bien sabe que hay una investigación en curso que todavía no culmina completamente, entonces también es importante como que se revisen esas responsabilidades y vamos a estar también para asumirlas y también hacer que se cumplan cuando corresponda. Así que eso, señor presidente, no sé si queremos darle la palabra al director de servicio, pero si no hay tiempo, presidente, por su intermedio. Las palabras las doy yo, señor subsecretario, y Por supuesto, quiero señor presidente. repetir lo que ya he señalado antes y lo que señalé antes, que tenemos tiempo acotado. Tenemos 2 audiencias todavía, la sesión termina a las 15:30, ya el senador Chaguán partió a otra comisión y tiene que regresar acá. Pero yo le agradezco al subsecretario que nos haya hecho llegar una copia del informe detallado de auditoría. Y eso zanja, porque también uno tiene que ser muy honesto. Nuestro alcance es meramente legislativo. Yo me imagino, no sé lo que hará la familia o quienes lo representen en un caso como este, si van a tomar acciones judiciales o no. Y en ese contexto no vamos a entrar en un diálogo, discúlpeme, solamente estoy cerrando. Quiero definir nuestro alcance, ¿no? Nosotros somos legisladores y en ese contexto entonces aquí se habló de la ley Adriana. Lo hemos estado chequeando en este mismo momento, en paralelo, y el proyecto de ley, que es una moción que se origina en la Cámara de Diputados, entre otros autores, por el actual presidente de la Comisión de Salud, Patricio Rosas, está en segundo trámite sobre violencia obstétrica. Lo tenemos nosotros ahora en la comisión. Dado que aquí se ha solicitado, vamos a colocarlo dentro de todos los proyectos que estamos viendo y es el gobierno el que coloca las urgencias de los proyectos y por lo tanto establece un cierto orden de los proyectos. Vamos a ver cómo colocamos este proyecto de ley Adriana, que en este caso también toca lo que le pasó a Fernanda. En ese contexto, esa es nuestra responsabilidad y esa es nuestra respuesta. Lo que sí quiero destacar, y con esto voy a cerrar, es que el informe que acabo de leer, porque me lo acaban de entregar, concluye que el proceso que se revisó, y aquí está la firma de 2 auditores, presenta debilidad en el cumplimiento normativo. Que también hay una falta de diagnóstico oportuno del cuadro infeccioso original, que además se detecta cuando la paciente consulta por la segunda vez retrasos en el manejo clínico, que hubo una dilación en el traslado y no en el servicio especializado que requería una paciente crítica, sino que se utilizó un medio de transporte ordinario. El protocolo de derivación de urgencia lo establecía, que se identificaron debilidades que permiten evaluar el funcionamiento de la red asistencial y en ese escenario yo me alegro que esté el subsecretario aquí y también el director del Servicio de Salud, porque es algo que ya lo detectaron y tiene que tener una medida correctiva urgente, independientemente de cómo se deslinden las responsabilidades. Es súper triste decirlo, pero el caso de Fernanda ha colocado al Servicio de Salud Coquimbo en otra postura. O sea, no deberían volver a producirse casos como este, porque todo lo que identificó
esta auditoría, solamente por el caso de Fernando, debería ser el punto de partida de un nuevo ejercicio en que no se cometan todos estos errores o faltas que aquí se señalan, que son muy claras en este informe, lo acabo de revisar. Y entonces, además, se ha instruido la elaboración de un plan de mejora, ¿no?, respecto de las respuestas que deben tener las distintas instancias que componen el servicio de salud de Coquimbo para que esto no vuelva a ocurrir. Es lamentable, como dijo el subsecretario, nada le devuelve la vida a Fernanda, pero Fernanda está hoy día presente en esta comisión, siendo ella la que marca un hito en el servicio de salud de Coquimbo para que estas cosas nunca más vuelvan a ocurrir. Esto lo digo como decisiones técnico-administrativas que toma el Ministerio de Salud y el Servicio de Salud de Coquimbo, independientemente de las acciones legales que a usted, como cualquier otro ciudadano, le competan y tomen esa decisión. Ya no tenemos más tiempo, lamento, director. Un segundo y medio. Segundo y medio. Hay un Por aspecto favor. por el cual me pregunta don Juan, que aprovecho de saludar, bueno, y reiterar la pena que nos tiene acá, ¿no? Que hay una parte, porque se instruyeron varias cosas después del caso. Uno de ellos, el sumario administrativo. Ese sumario administrativo está en proceso de término. Debería terminar esta semana, vamos a tardar los 2 primeros días de la próxima. Después siguen ciertos trámites de los cuales quienes tengan responsabilidad puedan reclamar de legalidad a la Contraloría, pero y es por eso que nosotros no nos podemos pronunciar mucho en este minuto, e inclusive también el proceso de mediación en este minuto. Hay una sesión el próximo miércoles, don Juan, también, y por lo cual nosotros no nos podemos pronunciar mucho tampoco dentro de esas materias hasta que concluyan. Pero usted hizo una muy buena síntesis de lo que nosotros hemos trabajado. Estamos trabajando en aspecto de infraestructura, en aspecto de procedimientos, protocolos y capacitaciones. Hay un tema que usted lo puso también muy bien, senador, en la mesa, que tiene que ver con algo que también debe ser persistente, que es cómo trabajamos también en el trato que le damos a nuestros usuarios en situaciones de reclamo y dolor, etcétera. Así es que muchísimas gracias también, presidente, por la oportunidad de plantear estas cosas que son tremendamente dolorosas, pero fuente de aprendizaje también. Entonces, Muy bien. estamos en eso. Bueno, yo espero que en esta comisión nunca más tengamos que escuchar este tipo de casos. No es porque no queramos hacerlo, sino que porque esperamos que no ocurran nunca más. Ya hay acciones tomadas, hay un sumario administrativo en curso, como ha dicho el director, y hay un informe de auditoría que es muy claro respecto de lo que no se debe hacer. Así es que, bueno, un saludo al cielo a Fernanda nomás, nada más, y aquí estábamos tomando medidas. En lo que respecta al tema legislativo, y eso sí es resorte nuestro, vamos a colocar en tabla, independientemente de la urgencia que le ponga el gobierno, le pedimos al subsecretario que interceda ante la SECPRES en ese escenario, vamos a colocarlo en tabla en honor de lo que hemos conversado en la tarde, y vamos a empezar a discutir en segundo trámite la ley Adriana, que tiene que ver exactamente con lo mismo, ¿no?, y por otros casos que han ocurrido antes. Muy bien, pasamos al segundo punto. Le damos las gracias a quienes viajaron desde la región de Coquimbo, solicitados en este caso por el senador Gaona. Vamos a pasar rápidamente al segundo tema. Y el segundo tema era recibir a la ministra de Salud, doña Jimena Aguilera. Está en su representación el subsecretario Martorell, don Bernardo Martorell Guerra, para escuchar respecto de una denuncia que se hizo público, como ya señalé, que mantendría el Estado con los proveedores de la industria de la salud por más de 450 millones de dólares. En paralelo, también, doña Gabriela Garnam me hizo llegar antecedentes respecto de la deuda que puede hacer colapsar alguna de las industrias proveedoras de dispositivos médicos producto de la misma deuda. Entonces, estamos en una comisión de salud en donde vemos con más que preocupación, vemos con cierta alarma que ya no tenemos un problema de gestión, porque también es gestión y buena parte es gestión de la red hospitalaria de las 16 regiones de Chile, sino que además es un problema de financiamiento crítico. El año pasado
hubo un acuerdo para tener un fondo de contingencia que permita resolver el desfinanciamiento que tienen los hospitales y el gasto acelerado de ellos. Y también hubo un acuerdo para la inyección de 73 o 75 mil millones para justamente reforzar esa situación, pero no fue suficiente. Los hospitales partieron con el presupuesto 2025 pagando la deuda del 2024 y eso automáticamente genera un mayor gasto. Y cuando revisamos, y lo hemos hecho, el avance del presupuesto 2025, vemos que en la mitad del año ya llevaban ya casi el 70% de los fondos gastados, varias regiones de Chile. En ese contexto, entonces, y digo esto de memoria, es una presentación general de lo que nos preocupa, porque va a ser parte del debate de la ley de presupuesto, en donde claramente seguridad, salud y reactivación económica son los grandes temas de Chile. Que quedemos con un par de caminos sin pavimentar, la verdad es que es triste, pero mucho más triste que la gente se nos muera sin poder cumplir las listas de espera o que los hospitales no den la respuesta que se necesita o que no estén pagándose los proveedores y se rompe la cadena. Nos preocupa mucho. Le voy a ofrecer la palabra a las personas que nos pidieron la audiencia. Ustedes dirán cuál es el orden, resuélvanlo ustedes, pero está entonces el director ejecutivo de la Asociación de Proveedores, don Eduardo Solar, don Ricardo Cortés y doña Gabriela Galma. Vean ustedes cómo se la arreglan con los 10 minutos para poder tener después preguntas y también la opinión del Ejecutivo, porque lo que necesitamos también son respuestas. Ustedes dirán, ¿a quién le ofrezco la palabra? ¿Don Eduardo? Sí, voy a iniciar yo, presidente. Muy bien, don Eduardo. Gracias por invitarnos, presidente, por su intermedio. Saludar a los asistentes. La verdad que hemos escuchado también aquí un desgarrador relato de don Juan y qué lástima, se fue don Juan. Empatizamos totalmente con él porque desde los proveedores de la salud nacionales, en que estamos asociados a APIS y son 67 proveedores que abastecen el orden del 59% de lo que consumen dispositivos médicos el Ministerio de Salud. Nuestra mayor preocupación son dos. Es la ética y la seguridad del paciente. Aquí hemos visto un caso claro de seguridad del paciente, y lo vemos no en el hospital de Illapel, no en el hospital de Coquimbo, lo vemos en todos los hospitales de este país. Tenemos hace días atrás hospital de Puerto Montt con problemas, hospital Gran Benavente con problemas, hospital de Iquique con problemas. Generalmente esta es una situación que denota que hay un problema de gestión grave. Nosotros comprobamos el año 2019 demandando al gobierno anterior por el no pago de los proveedores y ahí demostramos que este no era un problema estructural. Esto se lo solucionó el 12 de agosto del año 2019 firmando este protocolo de la moneda y en que se implementa el pago automático del Estado. Y como nosotros hemos venido múltiples veces a esta comisión a exponer esto, y lo hemos expuesto el Ministerio de Salud, lo hemos puesto con el ministro Marcelo, lo hemos puesto con el ministro Grau, etcétera. Yo quiero referirme a temas que son sumamente profundos. En este Parlamento se evacúan leyes para ser respetadas por el gobierno, y es el primer incumplidor el gobierno. Fíjense que la ley de impuestos, este gobierno la pasa a llevar desde el Ministerio diciendo que ellos dicen cuándo hay que facturar. La ley de impuestos es clarísima, hay que facturar dentro del mes que uno despacha. Y quien no lo haga, por lo menos si está en API, lo expulsamos, porque está incumpliendo la ley de impuestos. Entonces, tiene que solucionar su problema. Incumple la ley 20.393, y me voy a detallar al final cómo incumplimos esa ley, que se hizo gran propaganda en los medios, que cómo iban a cumplir las pymes con la ley 23.000, y eran temas de ético, porque las grandes empresas son muy éticas. Las pymes son las más éticas porque no tienen para abogados, no tienen para pagar consultoría, por lo tanto, si no son éticas, desaparecen. Entonces, quiero dejarlo. Incumple la ley de pago 30 días. Hemos oficiado a la Contralora para que evacúe informes. Ha evacuado 2 informes que no han dicho nada. O sea, reconoce que no cumple con la ley de pago 30 días, pero no hay una sugerencia, vamos a seguir con los procesos adelante. Incumple la ley de compras públicas. Pues la ley de compras públicas dice que no se puede comprar sin órdenes de compra.
Y tenemos una asociación que dice que le compran sin orden de compra y ellos despachan sin orden de compra. Entonces, después, no se cumple la ley de presupuesto, porque el presupuesto lo deterioran y lo ocupan en cualquier cosa y no para lo que está cumplido, está hecho, ¿no? Entonces, la verdad que hay un problema grave. Tenemos en estos días, nosotros desde APIS, los socios de APIS, se les debe 87 millones de dólares, que es la cifra que da la doctora Paula Daza, a quien le pedimos más de 200 leyes de lobby cuando era subsecretaria y nunca nos dio ninguna. Es la cifra que dice, es la de APIS. Pero no es la cifra del conjunto de la salud. Y si ponemos el conjunto de la salud y ponemos la deuda de APIS, ponemos la deuda, lo que deben las municipalidades, lo que se deben fármacos, tenemos de 450 millones de dólares para arriba. O sea, esta deuda es mucho más grande que eso. Pero me quiero detener en eso que dice la doctora Daza porque nos parece de suma gravedad, sobre todo por el gobierno. Porque ahí dice ella que deben 8 millones de dólares de compras que no están respaldadas por una orden de compra. 8 millones de dólares no son dos parchicuritas. O sea, es mucha plata. Y no he visto al gobierno salir hacia la Fiscalía a demandar a quien despachó, por la ley 20.393, despachó sin orden de compra. Porque si esto ocurre con un socio de APIS, yo tengo que salir y denunciarlo a la Fiscalía por el código de ética que nosotros firmamos. Por lo tanto, yo creo que esto no basta con cursillos de ética por ahí que lavan imágenes, sino que esto no solo tiene que parecerlo, tiene que serlo. Y vemos con mucha preocupación porque eso es competencia desleal al 100%. O sea, despachar sin orden de compra es competencia desleal. Y no quiero decir la palabra, díganlo ustedes, pero hay un sesgo que va un poquito más allá que la competencia desleal, ¿ah? Entonces, creo que decirlo por el diario es muy grave. A lo mejor en la intimidad podrán comentar, pero decirlo por el diario es decir, hay pruebas y el gobierno no se ha preocupado. Y yo le pido al gobierno que se preocupe de este tema, porque si se está haciendo, o esto viene de adentro del gobierno, o es una práctica contra los proveedores nacionales. Y los proveedores nacionales no tenemos como irnos nosotros a otro país a hacer negocio. Cuando nosotros ya hemos quebrado 3 empresas grandes socias de APIS y se han tenido que ir para la casa, han quedado cesantes, otros se han reinventado y no se han podido ir ni a Brasil, ni a España, ni a Europa, a ninguna parte a seguir con sus negocios. Entonces, yo creo que el gobierno le debe una explicación a la industria nacional, a los proveedores que han financiado este sistema de salud, porque lo hemos financiado. Y el gobierno ha utilizado los recursos sin utilizarlo en lo que lo tiene que utilizar. Entonces, a eso he venido a esta comisión, señor presidente, para poder plantear este tema, porque hasta el día de hoy no vemos ningún artículo en el diario censurando este incumplimiento de la ley 20.393. Entonces quiere decir que si el Parlamento hace unas leyes que nadie las va a respetar, bueno, cerremos por fuera. Dediquémonos a otra cosa, porque tenemos problemas graves. Eso es lo que quería decir hoy. Si quieren cifras, puedo mandar facturas, si quieren, puedo mandar lo que quieran, que compruebe esto, pero yo creo que, lamento que no esté el ministro Grau, con quien tuvimos una gran relación mientras era ministro de Economía, para haberle pedido que reactive el pago automático del Estado, que lo retiró el 9 de marzo del año 2023. Y decirle que la prueba de que el pago automático está en efectivo, que el único hospital que paga a menos de 30 días es el Hospital San José, que históricamente ha sido el peor pagador del Estado. Históricamente el peor pagador del Estado. Hoy día no es el peor pagador del Estado porque está en el pago automático del Estado, que es el único que está. Entonces, yo creo que la solución la tienen en las manos de ustedes. Yo creo que hay que aplicar las leyes que ustedes generan en toda su magnitud y hacer respetar el presupuesto y pagar como tienen que pagar. Aquí no hay una razón del por qué no se pague. No es aceptable que en el Hospital Van Buren haya una sala con gente que no se puede operar porque no tiene los dispositivos médicos. Eso es un problema de seguridad del paciente. Gracias, presidente. Gracias, señor del Solar. Ofrezco la palabra a
don Ricardo Cortés o doña Gabriela Grando. Sí, en este caso, señor presidente, Ricardo Cortés. Muy bien. A través de su intermedio, primero que nada, agradecer, como presidenta de IMET y representante de sus asociados, agradezco la invitación para presentar la situación actual del sector de proveedores de dispositivos médicos de Chile, ADIMET, respecto a la deuda hospitalaria. Y también tomamos un minuto a empatizar con el señor Juan Pizarro y su familia. Es lamentable la situación que ocurre, como acá de nombrar Eduardo, por diferentes situaciones, y espero que no solamente la situación de él quede en una estadística. Y un poco aquí para poner en contexto, como dijo aquí Eduardo de APIS, ellos abastecen el 59% de los dispositivos médicos, el otro 41% se abastecen a través de los asociados de ADIMET, que son 18 compañías multinacionales de tamaño importante. La primera, por favor. La deuda ya no es un problema financiero, sino es una amenaza directa para todos nosotros y a la atención de los pacientes por sobre todo. Y la comunidad misma del sistema. Sin dispositivos médicos no hay atención, sin atención no hay salud y sin solución urgente no hay un sistema que aguante. Hoy nuestra situación se concentra en 4 puntos. La siguiente, por favor. La deuda creciente con la que el sistema se abastece a crédito y sin trazabilidad ni transparencia. Existen 4 formas de deuda que tenemos actualmente. Esto está actualizado al 1 de octubre de este año. La primera, una deuda terrestre del 2024 con $7.5 millones en facturas impagas, que tenemos los respaldos, pero sin ningún avance para ninguno de nosotros. La deuda de pago, que es la deuda que tenemos entre 30 y 60 días, y con retrasos intencionales de pago de deuda y malas prácticas que ya voy a nombrar más adelante. Una deuda impaga con $15 millones entre 61 y 180 días y $7,3 millones con más de 180 días de atraso. Cifra que desde mayo a la fecha creció un 99.7%, o sea, prácticamente se duplicó. Y la famosa deuda oculta, que gracias a la situación que hubo el año pasado con el presupuesto en esta misma fecha, logramos visibilizar a través de Contraloría y Ministerio de Salud, con $21.5 millones en productos ya utilizados, sin orden de compra ni reconocimiento de deuda, que esta cifra creció de mayo a septiembre un 153%. Lamentablemente, como proveedor y alineado con la ley, las propuestas o los contratos públicos que tenemos actualmente bajo deuda oculta o consignación, como se llama, estamos obligados como proveedor a seguir abasteciendo a todas las instituciones del Estado. Esta deuda vemos y estamos convencidos que es un quiebre ético y financiero. El sistema se sostiene sobre una contabilidad ficticia. Los hospitales se abastecen con insumos que no pueden pagar y los proveedores estamos financiando al Estado. Los proveedores de dispositivos médicos estamos financiando la salud en Chile. Y no desde este año, sino desde muchos años atrás. El tema se ha hecho endémico estos últimos 2-3 años. La siguiente, por favor. Los hospitales sin presupuesto, cancelando prestaciones con malas prácticas. Hoy los hospitales no solo están endeudados, están sin presupuesto y vemos que no hay un control. Los hospitales están incurriendo en malas prácticas, como rechazo injustificado de facturas. Esto ya se ha hecho común, sin ninguna soporte legal. Ellos simplemente rechazan facturas, de lo cual significa un aumento considerable de toda la gestión atrás de los proveedores, anular facturas, buscar la situación de que por qué fueron anuladas, posteriormente volver a refacturar y aún así nos llegan a rechazar hasta 2 o 3 veces las mismas facturas. Demoran órdenes de compra, y esto tiene que ver, pensando en lo que dije anteriormente, en la deuda oculta. Hay una ley o decreto, creo que fue, decreto en junio de que pedía a todos los hospitales que regularizaran la deuda oculta no más allá de 40 días, lo cual lamentablemente eso no está ocurriendo. Y la falta de recepciones conforme, todo esto se ocupan como malas prácticas y discúlpenme la palabra coloquial que voy a ocupar, pero es un bicicleteo en cuanto a la deuda hospitalaria. Y también las capacitaciones pendientes, los sistemas de pago que bloquean transferencias. Todo esto impacta y distorsiona el sistema. También el abastecimiento está en riesgo, los hospitales están dejando de comprar, ya estamos viviendo una crisis estos últimos meses y vemos que quizás puede ser peor o igual que el año pasado. El recambio tecnológico también está paralizado, sabemos que todos los presupuestos hay una glosa de cambio de tecnología,
pero se siguen ocupando equipos obsoletos en pabellones, UCI y laboratorios, con los riesgos asociados para los pacientes y los profesionales de la salud. La innovación está frenada, poniendo en riesgo diagnóstico y tratamiento oportuno, aumentando así también las listas de espera. Y esta cadena de malas prácticas está destruyendo la confianza de todos nosotros. Lo barato está saliendo muy caro y el costo lo estamos pagando todos los pacientes de Chile. La siguiente, por favor. No se vislumbra un horizonte de solución para la deuda. El sistema público está operando en la oscuridad financiera y cuando no hay un horizonte, la única certeza es que el problema seguirá creciendo. Hoy no existe un programa público de regulación ni un calendario de pagos por parte de nadie del gobierno que permita a los proveedores proyectar siquiera al corto plazo. Cada hospital actualmente gestiona su deuda como puede, sin trazabilidad, sin priorización y sin coordinación con el nivel central, lo que profundiza el problema financiero. Mientras tanto, las empresas están reduciendo personal, teniendo recortes operacionales, endeudarnos financieramente para sostener la cadena de abastecimiento, dejando de traer tecnología y aplicando y bajando varias estrategias en cuanto al mercado de dispositivos médicos. Y es más, algunos ya evalúan salir del mercado chileno. Esto genera un efecto dominó de menos proveedores, menos competencia, mayores precios y menos disponibilidad de insumos críticos. La siguiente. Hoy día se está discutiendo el presupuesto para el 2026, que sería del orden de un 5,6%. Esto en realidad no toma en cuenta la situación y la crisis que tenemos, sino estamos perpetuando la crisis futura y no resolviéndola de fondo. No vemos señales para solucionar la deuda hospitalaria, que se viene arrastrando, como dije anteriormente, desde hace varios años y profundizándose estos últimos, y que lamentablemente se ha agudizado en el pasar de los tiempos. El gasto real supera sistemáticamente lo presupuestado. El sistema se financia con deuda que se arrastra año tras año. Cada peso no presupuestado hoy día será una deuda impaga mañana. Y si el problema se posterga al próximo gobierno, la crisis se duplicará en 2026. Por otro lado, ahí comparto con usted un gráfico que muestra el presupuesto desde el año 2018 hasta el 2025 y con su ejecución. Esto, como pueden ver, los 2-3 últimos años ha significado que el aumento para nosotros vemos el aumento no es real, ya que el presupuesto que se autoriza para cada año se ejecuta bastante menos del porcentaje. Esto fue compartido la semana pasada por la directora de presupuesto, Javiera Martínez, en el Colegio Médico de Chile. Lo que hoy se difiere, mañana se pagará con vía de paciente todos los chilenos. La siguiente. Y actualmente, ¿quién sostiene el sistema cuando el Estado no paga? Lo voy a interrumpir, independientemente de lo importante de lo que usted plantea, porque por reglamento la sesión cae por sí sola en el momento mismo que cumplimos el horario y no tengo quórum para solicitar prórroga de 10 minutos. En todo caso, para su tranquilidad, este tema es tan relevante, le vamos a dar espacio también al Ejecutivo para que veamos cómo entre todos ayudamos a que esta cosa funcione, pero una relación entre gobierno y proveedores. Perfecto. Si queda algo pendiente, vamos a generar una nueva instancia para poder entrar en algunos detalles y a ver si logramos que esté el ministro de Hacienda y que también esté la DIPRES, porque esto no es un tema que resuelve solamente el Ministerio de Salud. Perfecto. Es la DIPRES la que está apretando las cajas de todo. Puede terminar la exposición y le voy a dar la palabra al senador Chaguán. Pero sí, en realidad para terminar me quedan unas par de slides más nomás, pero hoy día, si podemos seguir adelante, creo que hoy día lo que proponemos es algo a corto plazo, aprovechando que está acá a través de su intermedio el subsecretario de redes, dejar los canales abiertos, porque en realidad creo que, y le pedimos por favor de que debemos tener una solución. Dejamos los canales abiertos, hoy día toda la deuda está actualizada, lo que comenté anteriormente es real, con documentos, y ver de qué forma podemos trabajar en conjunto para darle solución. Y creo que esto más que nada, ya que está en la construcción del presupuesto 2026, y tener un criterio de realidad, realmente porque vemos que, y como usted lo comentó anteriormente en algún minuto, el presupuesto aumenta, pero el ejecutado al final termina siendo el presupuesto cero. Así que eso sería parte de nosotros y si quieren tener mayor cantidad de detalle podemos hacer llegar la información formal. Agradecido, señor presidente. Le voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo y al senador Chaguán.
¿Puede ser muy breve para que no se nos caiga la sesión? Simplemente señalar Senador que Chaguán. efectivamente... A ver, pero un momentito. Solicito una extensión de 10 minutos para poder ir cerrando, por favor. Senador Chaguán. Sí, ¿Aprobado? sí. Aprobado. Presidente, este no es un tema nuevo. A ver, nosotros presentamos en su momento incluso el tema en la Comisión de Salud. Me tocaba presidir la comisión y después acá había un sistema automatizado de pago que la DIPRES lo interrumpió porque en algún minuto hubo un pago de facturas doble. Y básicamente se generó toda una revisión por parte de la Dirección de Presupuesto. Este pago automatizado era para educación y para salud. Lo que ocurrió posteriormente es que esto comenzó a generar un sistema en que finalmente aquellos proveedores, y particularmente los más pequeños, terminaron financiando particularmente la operación de los recintos asistenciales y particularmente la atención terciaria. Entonces yo quisiera, presidente, señalar que igual voy a insistir, este no es un tema nuevo. En su momento logramos oficiar a la DIPRES, presidente, oficiamos a la DIPRES, y la verdad es que acá es más bien, no sé si se está chuteando deuda para los gobiernos siguientes, sacándolos del presupuesto, o definitivamente acá se está generando un costo financiero enorme, porque efectivamente el costo financiero es de envergadura. Estamos hablando de atrasos de hasta un año en algunos casos, y las pymes están desesperadas, porque además tenemos otro problema, que es en relación con que si uno hace un análisis de cuántas de esos dispositivos médicos están certificados, uno se encuentra con sorpresa. Yo no quiero hacer una afirmación de casi dispositivos médicos importados por Temu, no, pero estamos cerca de eso. Entonces, lo que les quiero decir es que tenemos un problema que hizo relación con la salud de los pacientes. Gracias, presidente. Gracias, senador Chaguán. Le ofrezco la palabra al subsecretario Martorell. Gracias, presidente. Muchas gracias también a los presentadores y las personas que le acompañan. Es un tema difícil, por cierto. Nosotros no podemos negar que existe una estrechez presupuestaria en el sector. Eso es algo conocido e histórico. Y por supuesto que las distintas situaciones que se plantean en las presentaciones son temas que nos preocupan permanentemente. Quizás, para comentar algunas de esas, por ejemplo, la deuda que nosotros monitoreamos permanentemente es una deuda que mes a mes estamos mirando en el sistema. El sistema tiene hoy día podemos informar la deuda que teníamos a fines de agosto, porque se demora un tiempo en cerrarse el mes completo que estamos cursando ahora. Entonces, a fines de agosto teníamos una deuda total flotante de 194.000 millones. De esa, un 60% estaba dentro de los plazos legales de pago, y después uno ve una gradiente decreciente de mayor antigüedad de esa deuda, siendo más de 150 días menos del prácticamente el 1% de la deuda. Ahora, estos 194.000 millones de dólares es aproximadamente un 2%, un poquito más, 2,5% del presupuesto operacional de los servicios de salud. Si solo lo acotamos al subtítulo 22, es el mes en subtítulo 22, que es el subtítulo del cual esta deuda está presente, es de un 300.000 millones el presupuesto corriente mensual. Entonces, la deuda total sigue estando por debajo del presupuesto operacional mensual de los servicios de salud. Y estamos constantemente vigilando cuál es la deuda y vamos a seguirlo haciendo. Hemos ya inyectado, lo hemos reportado acá y en otras instancias, hemos inyectado 729.000 millones de pesos este año al presupuesto para apoyar el trabajo de los servicios de salud, y hemos hecho un proceso y un trabajo muy meticuloso de exigir planificaciones presupuestarias a cada uno de los 29 servicios de salud del país, para evitar caer en situaciones de mayor gasto y mayor deuda, y actuar dentro de sus presupuestos y de sus marcos presupuestarios. Sobre las
malas prácticas, cuando estas se detectan, estas obviamente activan sumarios, activan investigaciones de Contraloría, activan también medidas nuestras y acciones que tomamos en contra de las malas prácticas para evitar que estas sucedan. Quizás mencionar ahí en particular el tema del despacho sin orden de compra, que es una de esas. En la mayoría de los casos se genera una regularización, un sumario, toda una serie de medidas que permiten revisar por qué sucedió, es decir, no es algo que puede suceder sin un proceso administrativo de revisión y de investigación. Comentar que hay un área donde sucede con mayor frecuencia, incluso de forma un poco más regulada, que son las prótesis para la cirugía, cuando un traumatólogo, por ejemplo, necesita elegir una prótesis especial para un paciente, no sabe cuál va a usar en realidad hasta el momento de la cirugía. Entonces ahí tenemos hay una tradición de funcionar con un modelo que se llama de consignaciones, que es un modelo que está de alguna forma institucionalizada. Nosotros hemos estado emitiendo instructivos para regularizar esto, también para hacerle seguimiento a las prótesis, porque después uno no sabe qué es lo que tiene el paciente adentro, o cuál fue el producto que efectivamente tiene dentro del cuerpo. Entonces hemos implementado muy recientemente un protocolo que obliga la trazabilidad de esos dispositivos que son implantados en el cuerpo para poder hacerle un seguimiento, porque además son dispositivos muy caros. A lo mejor, o sea, para conocimiento de los honorables, pueden costar 6 millones de pesos o 10 millones de pesos una prótesis de ese tipo que se instala en el cuerpo. Entonces hemos estado emitiendo estos instructivos. Sobre el tema del pago automático, también hemos estado viendo esta situación y obviamente toda la disposición para seguir avanzando. Ya hemos trabajado con 15 servicios de salud que no tendrían pagos duplicados, o al menos tendrían una cantidad de pagos duplicados menor, y habilitaría que esos servicios de salud pudieran reincorporarse a un pago automático, y estamos trabajando justamente con la Dirección de Presupuesto para reactivar esa línea de gestión. Además, comentar que todo esto nos preocupa porque efectivamente esas malas prácticas terminamos pagando más caro los insumos y los dispositivos por este efecto de, por un lado, que los proveedores más pequeños terminan saliendo al mercado, entonces se va concentrando el mercado y eso genera menor competencia, como bien se planteó, y también porque la demora en el pago muchas veces se traduce en precio, ¿cierto? Y terminamos entonces con una ineficiencia que podemos evitar. Por lo mismo nos preocupa harto esta situación. Disponible para mantener los canales abiertos. Creo que mañana mismo tenemos una reunión con ustedes, ¿cierto? Y comentar que también estamos tramitando en conjunto con esta comisión un proyecto de ley que permite regular los dispositivos médicos, y eso también para nosotros es bien importante. Me imagino que para los proveedores también es importante para evitar esta situación que es más fácil importar hoy día un marcapaso que hacer otras intervenciones donde hay más regulación sanitaria, y eso es un sinsentido en realidad. Así que también agradecer el apoyo de esta comisión en esa tramitación de proyecto de ley del SNSS, que entre otras cosas regula a los dispositivos médicos. Eso es lo que puedo comentar. Hay más cosas que se podrían comentar, pero lo dejo hasta ahí, presidente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, subsecretario. Bueno, ¿qué quiere que le diga? O sea, estamos muy preocupados de la situación financiera del sistema de redes, porque no solamente es la red hospitalaria, por cierto, sino que también respecto a lo que atañe a la atención primaria de salud, que es clave para contener las necesidades de la comunidad, clave. Y eso va por otro carril en su financiamiento, en su conducción, ¿no? Son dos escenarios muy complejos, y lo que ustedes nos han presentado nos enciende en una señal de alarma, ¿no?
quisiera que ustedes, aparte de la presentación que nos ha hecho llegar la Asociación de Dispositivos Médicos y lo que ha informado también el presidente del Solar, nos hagan llegar de manera resumida, ojalá, información que nos permita mantener este tema. Vuelvo a repetir, esta es una cuestión de resorte del Ejecutivo, en presencia de una economía de mercado donde, bueno, hay que poner las reglas justas y claras para que el mercado ofrezca lo mejor posible, al mejor precio posible y la mejor oportunidad posible. Nosotros no podemos intervenir en esto. No obstante, acabo de pedir que revisemos el proyecto de ley de dispositivos médicos. Tenemos que empezar a debatir el proyecto que mejora los sistemas de salud, de los servicios de salud. Ahí hay varios componentes que son importantes. Ahí vamos a tener que hablar con el gobierno si prefiere darle prioridad a eutanasia o darle prioridad a lo que son el que mejora los sistemas de servicios de salud, porque el gobierno ya se termina, los plazos se acotan, tenemos elecciones por medio, vienen los recetos, en fin, algo tenemos que resolver en ese sentido, ¿no? El gobierno es soberano en la definición de la urgencia, nosotros también tenemos algo de manija, también como para poder intentar dar una respuesta a Chile, ¿no? No podemos desentendernos de eso. Ofrezco la palabra, senador Sangüesa, senador Chaguán. En el orden de juventud, digo. Gracias. Estamos problemas. El problema a la vista. Gracias, presidente. Bueno, agradecer las presentaciones, pero, presidente, yo entiendo que puede existir en algún momento estrechez financiera, podemos tener problemas en cómo se desenvuelve un presupuesto, la deuda puede crecer o disminuir, pero aquí lo que hemos escuchado también son denuncias bastante graves, presidente. Yo solicitaría que a través de la Secretaría pudiésemos hacer llegar los antecedentes a la Contraloría, porque una cosa es el incumplimiento en el pago y otra cosa es malas prácticas en cómo se realizan los procesos. Y yo creo que nosotros no podemos permanecer al margen de hacer la denuncia correspondiente en el órgano fiscalizador que tenemos por excelencia, que es la Contraloría General de la República. Porque, si bien es cierto, puede haber un incumplimiento en ciertas leyes, en el pago y todo, pero el proceso tiene que ser hecho de manera correcta. Y eso yo creo que es tremendamente grave porque no hay nada que justifique finalmente que no se haga el procedimiento como corresponde. Y aquí hay responsabilidades administrativas, hay alguien que toma una decisión de saltarse el proceso con una justificación que no amerita mayores comentarios, presidente. Muy bien. Antes de darle la palabra al senador Chaguán, hay una propuesta formal del senador Sangüesa para que se tome un acuerdo de concurrir a la Contraloría con los antecedentes que tenemos y los que nos hiciesen llegar como para que se inicie a ver, ya hubo información de que Contraloría actuó, pero de lo que recuerdo de la exposición es que su respuesta fue ambigua. Entiendo que fueron 2 presentaciones o 3. Bueno, la comisión no lo ha hecho y lo puede también hacer, y en ese escenario, ¿tendríamos el acuerdo? Pregunto, senador Chaguán. Muy bien. Toma. Secretaría acaba de hacerme una acotación y es completamente razonable. Todos sabemos que el Senado no tiene facultad fiscalizadora, ¿no? La tiene la Cámara de Diputados, pero sí podemos hacer preguntas. Sí podemos preguntarle a la Contraloría en qué resultaron las investigaciones que se hicieron, dados los reclamos que han habido. Eso lo podemos hacer perfectamente. Entonces, atendiendo a lo que nuestra conciencia legal nos establece, a través de la Secretaría vamos a tener los cuidados necesarios para poder hacer la consulta en los términos que correspondan sin comprometer algo que tenemos expresamente prohibido respecto a nuestra atribución. Pero consulta podemos hacer. Senador Chaguán. Presidente. Temete usted. Sí, presidente. O sobre el punto. Sí, sobre el punto. Perdón, le doy la palabra sobre el punto y usted cierra, va a tener el honor de cerrar, senador. Le hago llegar los informes de Contraloría que tenga y sobre el punto de decir de que cuando hablamos de compras sin orden de compra, estamos hablando sin orden de compra, porque todo lo que es traumatología, todo lo que son exámenes, eso están cubiertos por una orden de compra madre. Cuando hablamos de sin orden de compra, es sin orden de compra. O sea, el hospital le dijo despácheme esto y le despacharon.
¿ah? Pero no está cubierto por un contrato anterior. Pues entendemos lo de los contratos de traumatología y los de diagnóstico. ¿Ah? Así que de eso se trata. Gracias. Sin antecedente previo y además sin convenio marco. O sea, no Claro, hay. nada. Muy bien. Senador Chaguán, y después le doy la palabra. No, que también tenemos otra dificultad. Estamos en la hora ya, sí. Tenemos otra dificultad adicional que hizo relación con que tan solo menos de una, escúcheme, presidente, menos de una veintena de los dispositivos médicos, de los 2 millones de dispositivos médicos que hoy día se utilizan en el país, tiene certificación. Solo, para hacerle bien franco, bastante menos que una veintena. O sea, podríamos llegar a unos 12. Entonces, 12 dispositivos médicos de 2 millones están certificados. Y efectivamente, ahora no voy a hacer una operativa, ahora voy a afirmar que efectivamente hay compra del sistema público por Temu. Se lo quiero señalar. Entonces tenemos un problema, yo diría, complejo. Yo también, para reforzar lo que decía Eduardo con respecto a... Le puedo dar la palabra, si usted Perdón, estima. discúlpeme, señor Está muy presidente. bien. Solamente para reforzar lo que dijo y con los productos que es la deuda oculta, en muchos casos de nuestros asociados, esos productos están con contrato del gobierno o contrato a través de mercado público y dependen de los presupuestos para emitir las órdenes de compra. Y ahí hay una dispersión hasta 90, 100, 130 días que el insumo o el dispositivo médico fue utilizado, el paciente está dado de alta, pero como no hay presupuesto no nos pueden regularizar con orden de compra para poder facturar. Y finalmente, para reforzar, y ahí la última información que tenemos parte de los directores de los diferentes hospitales que hemos tenido a través de ley del lobby, ya nos vienen advirtiendo desde abril de que no hay más presupuesto hasta el próximo año. Y eso incluso fue confirmado hasta el día de hoy, ayer, con algunas reuniones que hemos tenido con hospitales relevantes que no tienen más presupuesto, no hay más. De lo cual en algunos casos nos están pidiendo incluso que si podemos despachar productos sin respaldo, lo cual por temas de compliance y ético no lo podemos hacer. Gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. De inmediato, solamente un comentario, me lo acaba de decir Carolina. Dentro del proyecto que moderniza los servicios hay justamente la obligación de registro. Lo que dice el senador Chaguán es muy grave y eso pretende abordarlo este proyecto, digamos, que obliga a una certificación, ¿no? Senador Martorell iba a decir, subsecretario, Gracias. tal vez a futuro. Gracias, presidente. También por eso. La preocupación expresada recientemente, quería solamente no dejarlo ahí en el aire, decir que hemos suplementado el presupuesto significativamente, 729.000 millones desde el presupuesto inicial. Y la última fue hace menos de una semana, entonces eso que no hay más presupuesto desde principio de año no es así. Lo que sí quiero señalar al respecto es que esa diferencia entre el presupuesto de apertura y el presupuesto de cierre es problemático históricamente y nuestros esfuerzos fueron poner lo más anticipadamente posible el presupuesto final de los servicios de salud para que pudieran hacer una adecuada planificación presupuestaria. ¿Qué es lo que ha sucedido en años anteriores? Es que efectivamente no se suplementa el presupuesto durante la mayor parte del año y al final del año se incrementa todas las brechas que tienen los hospitales y los servicios y eso lo que genera es un incentivo de no generar una adecuada planificación y uso eficiente de los recursos porque total a fin de año se paga la cuenta. Entonces lo que buscamos evitar y cambiar culturalmente la forma de gestionar nuestros establecimientos es generar lo más anticipado posible en el año el presupuesto para operar durante la mayor parte del año posible. A eso quizás se refieren los directivos que le hicieron ese comentario, pero eso no ha quitado que hemos suplementado el presupuesto y además hemos en fechas muy recientes seguido haciendo aquello. Muchas gracias, presidente. Muy bien, ya estamos sobre la hora, la sesión formalmente ya se cayó, sigue la grabación solamente por una señal de respeto. Yo quiero señalar que este es un tema que no lo vamos a dejar aquí. Vamos a pedirle, lo hago por intermedio del subsecretario Martorell, que
revisemos el tema de la urgencia, porque nos vamos a enfrentar en dos urgencias que van a colisionar, que son el proyecto de eutanasia y el de mejoramiento de los servicios de salud. Yo no tengo ningún problema para tratar los dos, pero no vamos a alcanzar. Y objetivamente, dado la fecha, los acontecimientos de fin de año, la verdad es que se nos va a empezar a enredar. O sea, ya tenemos suspendida la sesión de mañana por una cuestión de disponibilidad de secretarias abogadas, están en la ley de presupuesto, ya no hay salas si no son para la ley de presupuesto. Terminó noviembre en ese escenario, tenemos todo el resto de octubre, todo el resto de noviembre con dificultades y tenemos un acuerdo que la sesión del día lunes es para escuchar. Vamos a tener que transformarla en legislativa, pero con una sesión a la semana estábamos sesionando 3. El reglamento nos establece una, que es los días martes. Estamos sesionando lunes, martes y miércoles y ahora solamente vamos a poder sesionar los lunes. Entonces, el gobierno tiene que optar. Y en ese contexto, entonces, yo tengo mi propia opinión, pero le pido al gobierno que defina cuál es la prioridad. En lo que a mí respecta, este es un proyecto tremendamente relevante si somos capaces de cambiar a FONASA, a la COMPIN, a Cenabast, a el servicio digital de salud, ¿me entiende? Y particularmente el ISP. O sea, estamos hackeados y estamos obteniendo información en cintitas magnéticas. Yo era cabro chico, hace 60 y tantos años atrás, y ya en ese tiempo ya eran escasas las cintas magnéticas. Entonces, a ver, hay urgencia de renovar sistemas, ¿no? Así que, bueno, agradeciéndole a todos ustedes la presencia, van a volver a ser convidados. Siempre bienvenido subsecretario Martorell, lo mismo que la subsecretaria Albagli también, con la que hemos podido avanzar, a la ministra la hemos visto poco. Esperando vernos en Valdivia pasado mañana, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.